Bon dia a tothom. Comencem ja el 12è seminari sobre la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO, Educació, Formació i Informació en matèria de bioètica. Comencem aquest acte donant la paraula a la doctora Maria Casado, directora de l'Observatori de Bioètica i Dret i de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies. Gràcies a tothom por ser aquí, a nuestra vicerrectora por aceptar la presidencia del acta, a nuestro decano que está acá. Y yo voy a ser muy breve porque solo me corresponde decir unas palabras sobre la jornada y sobre la presentación del documento que se va a hacer, que será después explicado en la mesa que viene a continuación. Este seminario es el 12 seminario de la Cátedra UNESCO sobre la declaración. Nosotros lo que intentamos con esta colección de seminarios, esta serie de seminarios, es promover el contenido de la declaración, promover sus propuestas, darlas a conocer, y en cada uno de los seminarios nos vamos centrando en alguno de los artículos. En este caso nos hemos centrado en el artículo 23, que es el artículo que se refiere a la información, formación y educación en bioética. Es un artículo muy interesante por dos razones. La primera, porque es un mandato que se dirige a los estados, como es lógico, que son los actores en el ámbito internacional, pero también en el apartado segundo a otras entidades, organizaciones que se sienten compelidas a trabajar en este campo. Invita a todos a participar en esta labor. Por otra parte, también me parece relevante el énfasis que hace el artículo 23 en la educación a los jóvenes. Y creo que eso también es una señal muy interesante porque tendemos a veces a discutir las cuestiones entre los que siempre estamos preocupados por los problemas, olvidando que hay que traspasar el control de las cosas a los más jóvenes. Ayer, en la sesión de apertura de las clases presenciales del máster de Bioética y Derecho, precisamente hablábamos de eso, de la necesidad de que los más jóvenes sean educados y formados en una serie de valores, además de con los conocimientos técnicos, para que puedan hacerse cargo, como generación que viene detrás, de la gestión de los problemas. Y evidentemente para eso hace falta formación, hace falta educación, hace falta previamente información y hace falta aceptar un cierto grado de incertidumbre y un grado de asumir los problemas que muchas veces uno tiene que gestionar con el método de ensayo-error, ¿no? Un poco ese método científico que hace que haya una flexibilidad y una incertidumbre en las respuestas. Pero esa incertidumbre y esa flexibilidad, que para algunos es incómoda porque lo que se busca a veces son recetas morales y recetas de todo tipo, creo que es un reto interesante que desde luego la educación debe proporcionar las herramientas para poder resolverlo, ¿no? Precisamente creo que es bien distinta transmitir mera información que educar. Y de aquí viene la segunda parte de lo que hoy nos preocupaba, puesto que la UNESCO en este artículo señala la importancia que tiene la educación y la educación en bioética. Hemos querido abordar en las mesas que vienen a continuación los problemas que nos parecen más acuciantes en este campo, en el campo de la educación y de la docencia. Para eso vamos a presentar, y presentamos en este momento, la Declaración sobre Ética e Integridad en la Docencia Universitaria. Esta declaración es la segunda parte, la segunda entrega, digámoslo así, de una colección que pretende cubrir distintas áreas en que la integridad en la educación superior tiene que ser tratada, hay que analizarla, hay que ver cuáles son los problemas y hay que intentar hacer algunas recomendaciones para mejorar lo que ahora mismo sucede, que yo personalmente creo que hay problemas muy notables, no solo en la integridad en la investigación, que ya tratamos en el anterior documento, sino en la docencia. La docencia en la actividad académica se ha convertido, seamos sinceros, en buena medida
en la hermana pobre. Se hace muchísimo énfasis en la investigación, se premia el currículum investigador y se carga de docencia cuando la clasificación en la investigación no es tan potente. Pareciera pues que la docencia es como un castigo. Y yo creo que la tarea de formar es una tarea absolutamente crucial en el ámbito universitario. Evidentemente, las universidades están para enseñar, para transmitir el conocimiento, por supuesto también para generarlo, pero para transmitirlo es fundamental. Y pienso que en el momento actual este documento, que después se explicará, es muy necesario, porque estamos en un cambio de modelo educativo. Y pienso que hay que reflexionar sobre qué modelo de universidad queremos. Si vamos hacia la universidad que es una empresa y nuestros estudiantes son clientes, o lo que tenemos que hacer es bajar un poco ese nivel de competitividad, ese nivel de mercantilización e intentar formar no solo técnicos, no solo personas con conocimientos técnicos, sino personas en todo el más amplio sentido de la palabra. En ese sentido, creo que estaríamos colaborando a formar ciudadanos y a que la democracia tuviera un contenido real, porque las personas se pudieran hacer cargo de sus propias vidas, de su lugar en la sociedad. Y esta labor muchas veces la dejamos de lado, ¿no? O le damos menos importancia. Entonces pensamos que es necesario promover una reflexión seria de cuál es la función de la universidad, qué es lo que está pasando, las continuas noticias que salen de recortes, eso tiene un muy grave impacto. Hace pocos días leíamos un artículo muy interesante que nos daba datos de cómo había ido bajando la financiación pública en las universidades españolas y sinceramente es desolador, porque lo que no ponen los fondos públicos se transfiere al precio de las matrículas y si eso no se compensa con becas, pues estamos introduciendo un nuevo sesgo discriminador en nuestra sociedad, que a corto plazo quizás no nos vamos dando cuenta de lo negativo que eso es, pero pienso que a medio y largo plazo es absolutamente suicida, ¿no? Entonces este es un campo de problemas que nos parece importante y que tratamos en este documento. En la segunda mesa se va a abordar otro tipo de problemas y es también ligado con el artículo 23, con la información, con la comunicación, con la participación de la sociedad en los resultados de la investigación. Una vez que la universidad ha cumplido esa tarea docente y de generar conocimiento, eso hay que transmitirlo. Por eso se habla de informar, de formar, de transmitir, y una de las obligaciones como cátedra UNESCO es precisamente esa, divulgar y transmitir los conocimientos. Pero claro, evidentemente hoy día el proceso de utilización de resultados de investigación no es exento de problemas. Para empezar, porque muchas veces también ese sesgo mercantilizador que tiene nuestra sociedad y que a veces se observa como una potencia muy grande, lo que hace es ponernos sobre la mesa resultados científicos que no tienen la suficiente evidencia o que no han mostrado posibles conflictos de interés que puede haber detrás y que restan fiabilidad a esos resultados que se presentan como científicamente conseguidos y casi como verdades absolutas. Si ustedes piensan en ámbitos, por ejemplo, como es el medio ambiente, todas las polémicas que está habiendo sobre el cambio climático, sobre tantas otras cuestiones, o en alimentación, la información alimentaria, o por supuesto en cuestiones que tienen que ver con estudios clínicos, ensayos y su aplicación en salud, pues se darán cuenta de lo que quiero decir, ¿no? Entonces, esos son los temas que hemos elegido como claves en relación a este artículo 23. Solamente decir que el documento que hoy se presenta es el número 28 de la serie de documentos de opinión que el Observatorio ha venido haciendo y divulgando desde el año 2000. Son una parte, digamos, del trabajo de transmisión de conocimiento y también de colocar la información no solo a los ciudadanos, sino a los distintos actores involucrados. Ojalá
que los gestores de las políticas educativas tomen este documento de la misma manera que tomaron en su día los documentos que hicimos sobre reproducción asistida o investigación con células madre o la interrupción voluntaria del embarazo o la objeción de conciencia, la ley de reproducción asistida, investigación biomédica, interrupción voluntaria del embarazo, etc. Es decir, si conseguimos el mismo impacto normativo estaremos contentos, porque pienso que prestar atención a la docencia es una obligación de todos los profesores que estamos aquí y de los alumnos, prestar atención a que se hace una inversión en su formación y que se ha de aprovechar de la manera más seria y responsable posible y devolverla. Por eso insisto en que las generaciones se van sucediendo y han de tener siempre su lugar, pero para eso hemos de formarlas, ¿no? Nada más. Moltes gràcies. A continuació té la paraula el doctor Miquel Martínez, catedràtic de Teoria de l'Educació i membre del grup de recerca d'Educació en Valors i Desenvolupament Moral de la Universitat de Barcelona. Gracias, buen día. Buenos días a las personas que son de fuera, que están en esta sala también. Y bueno, yo tuve la satisfacción de que María nos invitara a participar en la elaboración de este texto junto con las otras personas que estamos aquí en la mesa y que también estáis en el público. Y un poco voy a añadir a lo que decía María, porque después también tendremos ocasión en la mesa redonda de extendernos con más. Pero sí que quizás destacar tres cosas, ¿no? La realidad es que la universidad como comunidad de estudiantes y profesorado no siempre reflexiona sobre sí misma ni sobre el sentido que tiene, ¿no?, como tal universidad. Reflexionamos sobre muchos temas de investigación, incluso sobre cómo mejorar la docencia, innovación docente, aunque es cierto que con menos recompensa que cuando se dedica uno a tareas de investigación, es evidente, pero aún menos tiempo dedicamos a veces a pensar en el sentido de la universidad como comunidad, ¿no?, como comunidad de estudiantes y profesorado. Este texto lo que pretende no es establecer ningún tipo de normativa, ni mucho menos, ni código, ni cosas de estas, sino hacer una declaración sobre qué tipo de horizonte nos gustaría, hacia qué tipo de horizonte nos gustaría caminar como universidad o aproximarnos, de tal forma que los aspectos más básicos de lo que se puede entender pues, por una ética en la docencia y una integridad en la docencia estuvieran presentes. Y eso es lo que nos ha movido a elaborar este texto. Hacer una reflexión profunda sobre algunos de los problemas que tienen, problemas y cuestiones controvertidas en la universidad que generan debates éticos o que generan momentos de reflexión que pueden ser aprovechados éticamente para mejorar nuestra función como institución formadora. Claro, en la universidad los estudiantes, en términos generales, estadísticamente, pasan un periodo de su vida muy importante. Importante desde el punto de vista profesional, porque es un periodo fundamental para su formación profesional, e importante también desde el punto de vista personal, porque es un momento evolutivo en el que hay una serie de dimensiones de la persona que están en un proceso de crecimiento y de desarrollo con momentos críticos importantes. Me refiero sobre todo a todo lo que es los desarrollos de tipo más cognitivo, de juicio, de razonamiento moral, de compromiso. Son una serie de dimensiones que en estas edades se pueden conformar de una manera o de otra. De hecho, se conforman siempre, al margen de uno quiera o no, pues en contacto con lo que te rodea. Claro, si estás en un mundo como la universidad, lo que te rodea tiene un peso fuerte. Si la otra parte de la comunidad, diríamos, el profesorado, no es consciente de que ahí tiene un papel fundamental, probablemente perdemos una oportunidad seria de aprovechar al máximo los recursos que la universidad pone al servicio de profesorado y de estudiantes. El profesorado no somos conscientes muchas veces de que somos más referentes de lo que nos pensamos de los estudiantes, quizás porque pensamos que los estudiantes son adultos y por lo tanto en fin, ya se han formado o tienen otros modelos o nos infravaloramos incluso como posibles modelos. Pero la realidad es que el papel del profesorado en la universidad, sobre todo cuando el profesorado además es el profesorado que ejerce la profesión para la que se está formando el futuro graduado, es un referente importante de cómo abordar la profesión. Y si éste está integrando elementos profesionales de excelencia con
elementos éticos también de excelencia, va a ser más fácil que este futuro profesional que se forma lo viva como algo que es inseparable. Mientras que si la formación profesional va por un camino y estas otras cuestiones se consideran que son algo que no pertenece al mundo universitario, que se tiene que trabajar en los periodos anteriores o que es de la vida privada, etcétera, etcétera, solo de la vida privada, pues probablemente se desaprovechará esa oportunidad. El objetivo del texto y lo que nos ha reunido a las personas que hemos estado trabajando, que es un número importante de personas que figuran al final del mismo, ha sido reflexionar sobre estas cuestiones. En el fondo es transmitir un mensaje de decirnos al profesor de la universidad: nosotros no tenemos una simple ocupación laboral, las condiciones de precariedad y de falta de financiación, como ha comentado antes María, son preocupantes, muy preocupantes. Incluso podríamos decir en algunos de los debates que hemos tenido que podría resultar hasta un poco cínico hablar de ética e integridad en la docencia universitaria cuando no hay ética en las condiciones laborales, ni mucho menos del profesorado de la casa, de una parte muy importante de nuestra casa y de la universidad en general. Pero una vez tomado con nota, hemos seguido trabajando en el texto, pero con una clara idea, es decir, la tarea de un profesor no es simplemente una ocupación laboral, tampoco es un oficio solo en el que uno haya de estar muy preparado pedagógicamente y a nivel de investigación, sino que entendemos que es una profesión, y si es una profesión quiere decir que tiene un compromiso social y ético que depende mucho del profesional, de sus decisiones. Y en este terreno las decisiones, en la manera como se abordan pues la tarea del docente, su relación con los estudiantes, etcétera, luego hablaremos más de esto, son elementos centrales de lo que entendemos que ha de ser esa integridad en la docencia universitaria y esa ética en la docencia universitaria. Bueno, insistir que la idea es fundamentalmente, como comentaba María, bueno, como universidad, pues ofrecer una opinión, tomar una posición como universitarios respecto a para qué la universidad, ¿no? Es decir, para formar profesionales, sí, probablemente, seguro, no tiene sentido sino una parte importante de nuestros estudios, pero sobre todo para formar ciudadanía, y esa ciudadanía, una ciudadanía comprometida, crítica, muy crítica, para una sociedad muy plural, que además es bueno que sea plural y heterogénea, pero con unos criterios mínimos que sean respetados y compartidos para poder construir una sociedad pues, más equitativa, etcétera, lo que todos los que estamos aquí sabemos, ¿no? Y este es el objetivo del documento, establecer esta especie de horizonte como horizonte, es decir, como lugar en el que queremos llegar, que deseamos como una forma de convivencia, de aprendizaje, de docencia en la universidad, guiada por unos criterios que son los que ustedes pueden contemplar y leer en el texto. Por mi parte es nada más y muchas gracias por la invitación a colaborar en el texto y por estar en este ámbito. Moltes gràcies. Moltes gràcies. ¿Ya? Ahora sí. Bueno, gracias. A continuación tiene la palabra la doctora María Doseu Patrao Neves, profesora de bioética en la Universidad de las Azores, consultora del presidente de la República Portuguesa en ética de la vida, agricultura y pesca. Buenos días. Me gustaría de empezar por saludar a la señora vicerreitora de Docencia y Ordenación Académica de la Universidad de Barcelona, doctora Amélia Díaz Álvarez, a quien agradezco muchísimo la excelente acogida en esta prestigiada institución. Es para mí un honor y un placer también de volver a la Universidad de Barcelona. Agradezco a usted y a todos los presentes la paciencia para me escuchar hablando esta lengua inexistente que es porteñol, una mezcla de castellano y portugués, pero la verdad es que esta mezcla de poner dos lenguas en una sola es un ejercicio ético, es una solidaridad entre las lenguas, entonces creo que no está muy malo. Queria também saludar a senhora diretora do Observatório de Bioética e Direitos da Cátedra e la Cátedra UNESCO de Bioética, doutora María Casado, por quien tengo una admiración
mucha amistad también, admiración por su trabajo académico, científico, notable que tiene realizado en favor de la universidad y en favor de la sociedad también. Amistad igualmente por su personalidad muy fuerte y un espíritu muy amable que ha hecho posible de trabajar con una equipa de una forma muy agradable. Es trabajo, pero es también un placer de trabajar así. El señor Dr. Miquel Martínez Marín, que conozco hace poco tiempo, pero es muy interesante con su expertise, es posible de también hacer una equipa muy buena, y la verdad es que en conjunto habíamos hecho esta declaración sobre ética e integridad en la docencia universitaria. Este documento sobre integridad en la docencia es, como ha sido dicho, lo segundo de una trilogía dedicada a la importancia de la integridad para nuestra actividad profesional y también frente a la sociedad. Lo primero ha sido dedicado a la integridad en la investigación científica, por la docencia universitaria, y vamos a ver lo tercero en el futuro. Yo creo que la razón de ser de este proyecto es muy simple y que podemos colocarla en dos puntos principales. Un primero es que los conocimientos y las prácticas desarrolladas en el lo ensino superior son lo motor, la fuerza motriz de desarrollo de las sociedades, de las personas, de los ciudadanos. Quiere decir que es muy importante lo que hacemos en una institución de ensino superior. Así es, toda la atención, todo el cariño por la institución de ensino superior no es de más. Yo creo que esta es una razón de sí muy importante para justificar este documento. Un segundo aspecto es relativo a la presión, una presión que aumenta casi cotidianamente sobre la universidad, sobre sus docentes, los alumnos, funcionarios, sobre toda la comunidad universitaria, y que son presiones de carácter de naturaleza económica, política, financiera, social. Son muchas presiones sobre la universidad y por veces de sentido contradictorio y que van a poner en causa la misión, la vocación de las universidades. Entonces yo creo que estos dos puntos justifican la importancia y la necesidad y la urgencia de este documento que hoy presentamos aquí. Es en este contexto de una reflexión sobre la integridad en la docencia que es de facto muy importante. Este documento es sobre ética, es sobre integridad, y la integridad es lo que llamo un mínimo ético. No es coincidente con la ética, es una parte de la ética, es lo que más tarde voy a desarrollar, es un mínimo ético profesional. La integridad corresponde a un conjunto de valores y de principios de acción que garantizan la fidelidad de las universidades a su misión, la fidelidad de docentes a su vocación, la fidelidad de la institución y de todos que trabajan en la institución a su compromiso con la sociedad y también su responsabilidad social.
La integridad es pues un valor, es un deber indispensable en la educación de jóvenes, en la formación de ciudadanos y que está necesariamente ligada al artículo 23 sobre educación de la Declaración Universal de la UNESCO sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005 y que hoy aquí celebramos también. Esta declaración la declaración de la UNESCO no es una ley, pero tiene fuerza para influenciar las leyes y tiene de ser una orientación respetada en las sociedades democráticas. Hoy, aquí, saludamos su afirmación, la afirmación del valor de la información, formación, educación, que son valores indispensables para una sociedad más tolerante, más inclusiva y más solidaria, siendo que la integridad es uno de los requisitos éticos más decisivos para una información pluralista y objetiva, una formación pluridisciplinar y coherente y una educación socialmente responsable que desarrolla la persona y los ciudadanos. Esperamos así, con los documentos sobre integridad en la docencia, haber contribuido para una comunidad académica mejor y que a todos nos que estamos aquí presentes y a muchos más nos compete construir. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de pasar a la mesa redonda ya sobre integridad y ética en la docencia, a mí también me gustaría decir unas palabras y, por supuesto, tengo que empezar con unas palabras de agradecimiento muy sincero y no protocolario, a la doctora María Casado por haberme invitado a estar en este seminario. Agradecimiento porque cualquiera que se interese por la docencia tiene que interesarse necesariamente por estos aspectos, ¿no? Y a mí, bueno, como vicerrectora, por supuesto, me interesa este tema, pero además como profesora universitaria y enamorada de la docencia, me interesa aún más, ¿no? Más especialmente. Quería comentarle a la doctora María Doseu que bueno, algunos estamos muy acostumbrados a esto de los idiomas y que además para una gallega como yo oír ese acento portugués es casi como, bueno, cerrar los ojos y acercarse a casa otra vez, ¿no? Así que una maravilla, ¿verdad? Bien, volviendo al tema, decir que cuando yo vi cómo estaba estructurado este seminario y los participantes, me di cuenta de que además de que el interés por el tema, pues resulta que estaba entre amigos, ¿no? Y que amigos además muy especiales como el doctor Miquel Martínez, con el que he tenido el honor de trabajar durante bastantes años y que, bueno, de alguna manera fue la primera persona que oí hablar de valores, ¿no? En el ámbito académico hace ya muchísimos años, cuando eso todavía no estaba de moda y cuando hablar de valores era algo que hacía que algunos arrugaran la nariz y dijeran, uff, estas cosas no acaban de encajar. Tengo además también el placer de ver que en la mesa redonda también está Francisco Esteban, que forma parte ahora de nuestro equipo en el área académica del vicerrectorado y por tanto, como veis, ya antes, durante y después estoy aquí rodeada de gente que está interesada por estos temas. A ver, yo creo que en realidad lo ideal sería que en este ámbito de la docencia y en otros prácticamente no tuviéramos que estar hablando sobre los temas de ética, integridad, etcétera, porque significaría que los tenemos ya tan interiorizados que no haría falta que nos los recordara, ¿no? Pero como la realidad es tozuda, pues tenemos que seguir hablando de estos temas. Yo tengo que decir que cuando oía a la doctora Casado, ¿no?, hablar de la docencia y de la diferencia de trato, ¿no?, que de alguna manera ha existido y existe todavía entre la docencia y la investigación, pues bueno, quiero decirles a todos ustedes que nuestro
equipo a veces hablamos de que somos como guerreros de la docencia, ¿no? Somos peleones en este sentido y aspiramos a que efectivamente la docencia tenga el reconocimiento que merece, ¿no? Yo no aspiro, ¿no?, a que sea mejor considerada que la investigación, creo que son como mínimo igual de importantes, pero sí que creo que es muy importante que no olvidemos, y ahí todas las autoridades, ¿no solamente las académicas, sino también las autoridades de las instituciones públicas, administraciones públicas, etcétera, tienen una responsabilidad en el sentido de reconocer, ¿no?, esa labor, y que cuando incluso se hace evaluación de un profesor, pues que se tenga en cuenta aquella labor que hace que cada día abramos las puertas de nuestras facultades y hagamos aquello que tenemos que hacer, que es la docencia, ¿no? Yo tengo, entre comillas, prohibido, e intento borrarlo de todos los textos, la expresión carga docente, ¿no? Porque, ¿qué es eso de la carga docente? Nadie habla de carga de investigación, nadie, hablan de estudios, trabajos, informes, pero nunca nadie habla de la carga que supone la investigación, ¿no? Por tanto, bueno, pues no es ninguna carga la docencia, y si lo es para alguien ha equivocado la profesión, ¿no? Se tendría que dedicar a otro tema. Por tanto, somos ya unos convencidos de todo esto. Y además he de decir que sin que conociéramos, ¿no?, el contenido del documento que se está trabajando aquí, y por el cual felicito, ¿no?, a todos los que han participado, nosotros en nuestro propio equipo estamos ya también haciendo reflexión sobre este tema, sobre estos temas, vaya, y como algunas de las normativas de esta universidad en el ámbito académico son un poco antiguas, ¿no?, y por lo tanto tendrían que renovarse en el sentido de recoger situaciones que hace unos años no se planteaban y ahora sí, pues ya nos hemos planteado algunos temas que consideramos importantes, ¿no? Yo voy a mencionar algunos de ellos que ha salido aquí, que forma parte de del propio seminario, ¿no? Nosotros hemos pensado y reflexionado sobre el tema, por ejemplo, de la integridad, ¿no?, de la integridad académica, de la integridad científica, pero la académica es la que nos toca a nosotros directamente, ¿no? La integridad en el ejercicio de la docencia, tanto de los profesores como de los estudiantes, temas importantes para nosotros como el reconocimiento de las contribuciones, por ejemplo, en un trabajo en equipo, ¿no?, que es un tema que no solamente como profesores nos tendría que preocupar, sino también los alumnos también hacen trabajo en equipo, y todo el tema de la evaluación de cada uno de ellos, lo que hace cada uno de ellos, los problemas que pueden plantear, temas que nosotros nos hemos sacado de la realidad, ¿no? Tema en algunos casos de la falsificación de documentos, de la alteración de datos, es decir, situaciones a las que probablemente hace 15 o 20 años no nos enfrentábamos, pero que han ido surgiendo. Y luego otro tema fundamental, ¿no?, que es todo el tema de la integridad, y aquí sí que el peso está en nosotros como profesores, en el tema de las evaluaciones académicas, ¿no? La evaluación es un elemento clave en el que todos tendríamos que poner cierto énfasis. Otro tema también sobre el que hemos reflexionado es el tema de la libertad académica, la libertad de cátedra, etcétera, de la responsabilidad profesional también, la competencia pedagógica, la autoría intelectual, el plagio, que es un tema muy importante y que inmediatamente ya para el curso próximo vamos a poner ya en marcha un programa, ¿no?, antiplagio, ¿no?, para que todas las facultades puedan acceder a él, ¿no?, y que es ya un tema fundamental. El tema de la honestidad, claro, son conceptos que suena como casi un poco naif, ¿no?, hablar de ellos, ¿no?, pero que es imprescindible. El tema de la igualdad, por supuesto, la no discriminación, evidentemente, pero también la igualdad de oportunidades. Nosotros tenemos una responsabilidad en el tema de la igualdad de oportunidades. La privacidad, la confidencialidad. Los que formamos parte de órganos de gobierno sabemos que hay determinadas comisiones en las que la confidencialidad es fundamental, y estas cosas hay que recordarlas también. Y ya por último, un tema al que yo hago referencia en muchas ocasiones, y que los que llevamos ya muchísimos años en la docencia, cuando empezamos ni siquiera nos teníamos que plantear, no porque no fuera importante, sino porque no nos enfrentábamos a situaciones así, ¿no?, que es el tema del respeto, ¿no? Cada vez más, y yo como vicerrectora de docencia me he encontrado con que a mis manos llegan ya multitud, y digo multitud, y es así de grave, ¿no?, de situaciones que se han dado en las aulas, en las revisiones de exámenes, etcétera, que no son solamente actos de falta de respeto, sino en algunas ocasiones actos de violencia, ¿no?
Bueno, pues todas estas situaciones yo creo que ya las tenemos, que son la realidad y por tanto nos tenemos que enfrentar a ellas, ¿no? Bien, en eso estamos. Evidentemente yo no soy una experta en todos estos temas y me voy a quedar todo el rato que pueda para escuchar a los expertos, pero lo que sí que quería transmitirles es que como mínimo, ¿no?, lo tenemos ya muy integrado y que agradecemos muchísimo que aquellos que saben, ¿no?, elaboren estos documentos, porque nos van a ayudar muchísimo, evidentemente, en toda nuestra labor. De nuevo, bienvenidos a todos, que disfruten muchísimo la jornada, seguro que lo harán. Y con esto ya, pues los que ya no formaremos parte de la mesa redonda, nos vamos a bajar ya de la mesa y les dejamos con lo verdaderamente interesante, que es ya el tema de la integridad y la ética en la docencia, y ahí después ya en el tema también de la investigación. Muchísimas gracias a todos. Bien, buenos días. Vamos a iniciar esta mesa redonda. Bien, me acompañan en la mesa, en primer lugar, ya habéis escuchado antes en la primera parte, en la presentación, a María Doceu Patrao Neves, que va a ser la primera en intervenir en esta mesa redonda. Es catedrática de Filosofía de la Universidad de las Azores, Portugal, y ha sido, como hemos comentado antes, diputada del Parlamento y es actualmente consultora del presidente de la República de Portugal. También nos acompaña Begoña Román. Begoña Román es profesora de Filosofía de nuestra universidad, miembro de la Cátedra Ethos de la Universidad también Ramon Llull y del Comité de Bioética de Cataluña. Le agradecemos tanto a María Doceu como a Begoña las combinaciones de agendas, ¿no?, para poder estar en la sesión de hoy y poder escucharlas, ¿no? También tenemos en la mesa al profesor López Baroni. El profesor Manuel López Baroni, es profesor de Filosofía del Derecho, también de nuestra universidad, de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, y es coordinador del Máster de Bioética y Derecho del Observatorio de Bioética y Derecho. Una persona además destacada en su trayectoria, no su carrera, pero sí su trayectoria docente, con el premio Docentia de ANECA a la excelencia docente. Y también nos acompaña Francisco Esteban, que es profesor de la Facultad de Educación, igual que también lo soy yo, investigador del GREM, del Grupo de Recerca sobre Educación en Valores y Ética, y delegado del rector para el Observatorio de Estudiantes de la Universidad de Barcelona. Yo, que antes también he intervenido, Miquel Martínez, soy de la Facultad de Educación de esta universidad y soy uno de los autores, junto con muchas personas de las que estamos aquí, ¿no?, y que hemos participado en la redacción de este texto. Las intervenciones las hemos pensado de forma que haya tiempo después para un debate, ¿no?, si hay preguntas y cuestiones a comentar o opiniones. Y vamos a seguir un orden. En primer lugar, a la profesora María Doceu le vamos a pedir que intervenga. Después vamos a pedírselo al profesor López Baroni, después a la doctora Begoña Román y después a Francisco Esteban, y acabaría yo la sesión. Cada uno de nosotros vamos a tratar una parte del documento de forma que podamos hacer una presentación breve, porque lógicamente el documento pues es más extenso de lo que podamos decir aquí y está más matizado, porque un documento de este estilo, que se construye de una forma un poco coral, siempre tiene esas gracias, y es que, bueno, pues hay muchas vistas, muchas miradas, muchas perspectivas, pero que luego en el momento de escribirlo se tienen que afinar para que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no?, con los mínimos compartidos, y aquí vamos a permitir que cada uno también diga sus máximos, si no coinciden del todo con los mínimos que están en el documento, porque esta ha sido una constante en la elaboración del documento. Es decir, ha sido un ejercicio interesante de, precisamente, yo creo que de una cierta integridad y ética entre los miembros del documento, ¿no?, y de los que han participado. Bueno, pues en primer lugar vamos a pedir a Doceu que intervenga y que nos hable sobre su perspectiva y los puntos que quiera destacar del documento. Buenos días más una vez. Perdona también por algún error de
es ainda perfecto. Entonces, yo creo que se vaya a comprender si no tenemos después un tempito para cuestiones. Hablamos de la Declaración sobre Ética e Integridad en la Docencia Universitaria y yo creo que para hablar de un tema hay que empezar por hablar de los conceptos. ¿Qué quiere decir integridad? Porque si vamos a leer múltiples textos sobre integridad, vamos a encontrar definiciones muy diferentes. Es imposible de saber de qué hablamos si no empezamos por una definición. Y una buena definición hay que tener primeramente un enfoque etimológico. ¿Y por qué? Porque este enfoque etimológico constituye un fundamento objetivo para la elucidación precisa de un término. Quiere decir que no podemos dar una significación a un concepto que nos apetece, que queremos. Hay que fundamentarle. El enfoque etimológico darnos una base objetiva para esta definición. ¿Qué quiere entonces decir integridad? Que es una palabra que viene del latín, integritas, que significa totalidad. Integritas es construida de integer, que significa no tocado. Entonces podemos, de punto de vista etimológico, definir la integridad como una totalidad incorrupta. Muy bien, pero eso no es suficiente, porque hay que tener en cuenta que la significación de una palabra recibe también los contributos de su uso durante toda la historia, diversos contextos. Esa palabra que es utilizada en todos esos dominios, en diferentes lugares, en diferentes tiempos, recibe también un contributo importante para su significación. Entonces vamos a pasar para el enfoque conceptual, que consiste en la construcción de su significación a través de sus usos a lo largo de la historia. Y aquí podemos decir que en todos sus usos la integridad va a envolver tres nociones más importantes. La primera, honestidad en su compromiso con la verdad, independencia en la preservación de la libertad e imparcialidad en la neutralidad de la práctica profesional. Y eso nos encontramos siempre como trazos comunes y fundamentales de la integridad. Pero así siendo, podemos decir que la integridad requiere lo que habíamos dicho antes y que podemos traducir en algunos valores fundamentales también. La verdad, el rigor, la objetividad, transparencia y responsabilidad social. Y estos valores no son solamente una forma de definir el concepto de integridad, pero son también normativas de acción. Quiere decir, cuando decimos que hay que cumplir la integridad, significa que todos estos valores que están en su concepto van a funcionar como normativas para nuestra acción. Este es lo general, pero la integridad en la docencia universitaria exige más que lo que habíamos dicho hasta ahora. ¿Y por qué? Porque la docencia universitaria es una actividad muy relacional. Y esta actividad relacional está en un contexto muy heterogéneo, muy amplio, muy diverso. Lo docente universitario tiene estatutos y roles muy diferentes. Entonces, la complejidad para cumplir la integridad es mucho mejor
que en otras actividades. Hay entonces que tomar en atención en lo que concierne la integridad, no solamente su concepto general, la forma como se va a concretizar en la docencia universitaria. Vamos entonces a ver esta concretización, empezando por decir que el docente universitario en su complejidad relacional es ahora, hoy, no solamente un profesor, pero un investigador, un gestor financiero, un gestor administrativo, profesor, claro, un divulgador cultural y científico. Y aquí tenemos 5 misiones hoy fundamentales para el docente universitario. No son las únicas, pero son las más importantes. Si tenemos tiempo de profundizar cada una, hay algunas que son verdaderamente contradictorias. Por ejemplo, los docentes universitarios tienen que obtener financiación para su investigación. Y esta financiación para su investigación, por veces, es también utilizada para pagar la docencia. Quiere decir, los docentes enseñan y tiene que tener fondos para pagar la enseñanza. Creo que no precisamos de desarrollar más. Es esta multiplicidad de funciones que es generadora de conflictos y que ponen conflictos de intereses y que ponen a la prueba la integridad. Pero la situación difícil, compleja, no es solamente del docente universitario, pero también de las instituciones universitarias, que están también hoy, más de que nunca, en una situación muy compleja. Compleja do punto de vista social. ¿Y por qué? Por ejemplo, y aquí son solamente ejemplos, no decimos todo. Yo no voy a decir todo aquí, y la declaración también no es capaz de decir todos los problemas, pero es capaz de identificar los más importantes. La democratización de la enseñanza aumentó el número de estudiantes, diversificó su perfil, acentuó su pluralismo, flexibilizó los recorridos académicos, multiplicó las expectativas, amplió el número de docentes universitarios. Toda esta situación es una profunda revolución. No tenemos un cuadro homogéneo, pero un cuadro muy heterogéneo hoy en las instituciones. La enseñanza está disociada de la formación. Eso puede ser dramático, porque hoy tenemos cursos que son sobre todo direccionados para lo empleo, no para la formación de la persona. Es una reducción a una... no formamos la persona, pero damos un instrumento, es puramente instrumental, un instrumento para que es lo empleo, un instrumento para lo empleo. Sí, pero ¿quién es la persona que está por detrás de ese instrumento que va a ser útil para un determinado empleo? ¿Cómo va a ejercer su actividad profesional? Es la persona que nos compete a nosotros, docentes universitarios, de formar también. El abanico de puestos de trabajo en acelerada transformación. Si el trabajo está siempre en transformación, y si formamos solamente personas para el trabajo, entonces estamos siempre a cambiar. Y cuando estamos siempre a cambiar es muy difícil de tener una enseñanza fuerte, consolidada, profundizada. Las transformaciones en la institución universitaria son también de orden económica. Eso es también muy importante. Y aquí tenemos la financiación pública que va a disminuir, entonces las universidades tienen que encontrar otras formas de financiación privada
y cada una con sus intereses particulares. Hay una proliferación de centros privados, cada vez más instituciones que van a competir entre sí, no están colaborando, no están acrecentando conocimientos, no están aprofundando especializaciones, pero están siempre competiendo. Es un ambiente muy agresivo entre las instituciones. Las universidades convertidas en empresas orientadas para producción lucrativa, lo que no es rentable no interesa más. Entonces hay una adaptación permanente al mercado, en una búsqueda de proyectos rentables, una mercantilización de la enseñanza. Pero eso significa que hay áreas como las humanidades que no interesan más, porque no son lucrativas. Entonces hay un enfoque en los cursos tecnológicos y vamos esqueciendo los otros que son contextuales para la formación de la persona. También todos los cambios tecnológicos que tenemos en las universidades van a dictar una concentración de la oferta universitaria en pocos centros. Significa que la universidad, que es siempre la fuerza motriz del desarrollo de una región, puede terminar, porque las universidades en las pequeñas regiones van a quedar desactualizadas, no son más importantes. Los requisitos de la integridad en estas condiciones, que son muy agresivas, que son muy adversas, los requisitos son muy exigentes, como se puede comprender. No podemos vivir solamente en la obsesión cuantificadora, hay que ultrapasarlo también. En este contexto es muy difícil por las universidades y por sus docentes cumplir su misión. Y la enunciación de integridad es hoy muchísimo importante. Aquí gustaría de, y estoy caminando para lo fin, creo que estoy bien en tiempo. Sí, sí, sí. Aquí gustaría de llamar vuestra atención para dos puntos muy importantes que son generales y que tienen a ver con la ética como un dominio muy amplio. La ética del docente universitario va a exigir respeto por las competencias y funciones de todos que integran la comunidad universitaria en un espíritu de colaboración y complementariedad. Este es lo que tenemos que pedir, de exigir a todos, y también la asunción de poder como responsabilidad. Yo digo siempre que la única forma ética de ejercer el poder es lo convertir en responsabilidad social. Si el poder no está ejercido como responsabilidad, entonces es una forma de violencia. Es por eso que digo, el poder ejercido de una forma ética es siempre responsabilidad. Además, tenemos estos requisitos éticos, tenemos también que tener en cuenta estas relaciones de docente con los alumnos, los colegas y su comunidad académica, las instituciones superiores y jerárquicos, la sociedad. Estos son los puntos más importantes para la relación de docente. Yo no voy a entrar en estos puntos que van a ser materia de reflexión para mis colegas, pero quiero decir, volviendo un poco al principio de mi intervención, que es esta complejidad de relaciones que construye una red muy difícil para un docente de mantener siempre sus padrones de integridad en todas estas relaciones. Terminando,
señalando apenas un poquito la relación en ética e integridad, me gustaría de subrayar que la integridad es siempre el mínimo ético, quiere decir, corresponde a todos los deberes consensualmente aceptados como obligatorios. Hay un consenso de los deberes que pertenecen a la docente universitario. Ese corresponde a este concepto de integridad. Son obligatorios, pero no es lo mínimo ético, quiere decir que no es lo mínimo que tiene que cumplir, pero que no va a dispensar lo docente de procurar hacer muchísimo más. La ética enfoca no solamente en procedimientos como la integridad, pero también en principios y fines de la acción. No solamente sobre los deberes que están expresos en la integridad, pero también en virtudes, por ejemplo. No solamente en el perfil de profesional, y eso es lo más importante, pero también en el carácter personal. La ética es mucho más eficiente, pero si cumplimos la integridad, vamos a tener ciertamente mejores docentes, mejores instituciones universitarias y una mejor sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, María Doceu. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias, además, por el control exquisito del tiempo, exacto, es decir, que vamos a ir bien si seguimos todos igual. Ahora el profesor Manuel Jesús López Baroni tiene la palabra y nos va a plantear su posición, su perspectiva sobre el estado de la cuestión, podríamos decir, que hemos tratado. Adelante. Sí. No, si lo tienes ahí. ¿Quieres usar ese? Ese es mío. Ah, ¿quieres sentar aquí? Sí, sí. Buenos días. Mi intervención pues va a ir dirigida a justificar en concreto la primera recomendación que hemos hecho referente a la libertad de cátedra, acerca de los límites de la libertad de cátedra, tanto en el aspecto positivo, desde la perspectiva del profesor, como desde la perspectiva negativa acerca de los límites que deben tener los profesores acerca de la libertad de cátedra. De hecho, uno de los párrafos que tenemos que justifica la recomendación primera dice justo eso. Y asimismo, hay que resaltar cómo la libertad de cátedra, que forma el núcleo duro de la integridad científica, en ocasiones se emplea para cuestionar el conocimiento científico consolidado. Entonces, vamos a intentar justificar por qué está hecho ahí, y para ello voy a utilizar 4 ejemplos históricos que son conocidos, pero que los voy a intentar correlacionar, que son el caso Piltdown, el caso Lysenko, el creacionismo y el reduccionismo genético. Me interesa porque analizan perspectivas erróneas de la difusión de ideas desde el ámbito científico y de las universidades desde ideologías muy diferentes. Entonces el contraste ese nos permitirá pues, justificar por qué hemos llegado hasta a utilizar ese párrafo. El caso Piltdown se dio en Inglaterra, es muy conocido de todas formas. En la localidad de Piltdown fue básicamente que en 1912 cogieron una calota humana, la parte de arriba del cráneo humano, la juntaron con la mandíbula de un orangután, hicieron un molde de yeso y dijeron, aquí está el primer ser humano, el primer Homo sapiens. Entonces, un fraude tan burdo, lo sorprendente no es el fraude en sí mismo, sino que durante 50 años ese fraude se estuvo enseñando en las universidades porque coincidía con el intento de legitimación de determinadas ideas políticas y económicas. De hecho, no se sabe muy bien cuál fue el autor del fraude, por orden, fue Charles Dawson, o Smith, o Taylor, quizás, o quizás los tres. Eso no se ha llegado nunca a concretar. Lo que sí es relevante es que este fraude estuvo mucho tiempo vigente, a pesar de que el fraude fue en 1912 y, sin embargo, en 1914 ya William King publicó un artículo diciendo que eso era un fraude.
y demostrando que lo era. Y a pesar de la evidencia, a pesar de que ya se sabía que era un fraude, se siguió enseñando en las universidades porque interesaba al modelo económico-político de la época. De hecho, en Nature, en una fecha tan lejana como 1950, todavía se habla sobre la antigüedad de esos supuestos huesos. Hasta la fecha de 1953 no se reconoció oficialmente que es un fraude, por lo tanto se deja de enseñar este tipo de ideas. ¿Para qué sirvieron? Entre otras cosas, pues para legitimar, por ejemplo, que el primer Homo sapiens pues, fue inglés. En este tipo de publicaciones, ¿vale? Se fueron haciendo durante todos esos años. Por ejemplo, se compara el cráneo de un chimpancé con el del hombre moderno, y claro, el hombre moderno es el hombre moderno europeo, ¿vale? Entonces aquí se habla cómo la civilización, cómo gradualmente se llega hacia la culminación de la civilización, y la culminación de la civilización coincide pues con el orden capitalista, industrial, etcétera, anglosajón. Este tipo de libros, por ejemplo, Case fue un anatomista que fue quien certificó que en efecto esos huesos eran originales y que eran correctos. Publicó un par de libros también interesantes en 1915 y en el 27, en el que básicamente se apropia de la evolución y la vincula al capitalismo, como el capitalismo es un factor, digamos, es la culminación de la evolución, y cómo la adaptación al frío de los ingleses hizo que estos mutaran o que eso cambiara genéticamente, y eso pues les llevó gradualmente hacia ese proceso, revolución industrial, capitalismo, etcétera. Curioso que estas ideas, que son del principio del siglo XX, vamos a ver después cómo las vamos a conectar con ideas que actualmente también existen en algunos libros de texto. Entonces aquí aparece reflejado, ¿no?, como además la idea errónea de que primero se humanizó el cerebro, primero el cerebro creció y después fueron los dientes, cuando lo que se ha demostrado es justo al contrario. Primero fueron los dientes los que se humanizaron y después fue el cerebro. ¿Qué pasa? Cuando se localiza el fraude también se hace una interpretación tergiversada del fraude. Por ejemplo, esta es la revista Arbor, dice que este fraude largamente preparado lo que demuestra es el fanatismo evolucionista antirreligioso que cultivaron muchos de los hombres de ciencia del siglo XIX y parte del XX, es decir, que la culpa lo tenían los materialistas ateos, con lo cual cada uno ve lo que quiere ver, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de los afroamericanos en Estados Unidos, dice, ¿por qué? Aquí abajo dice, ¿por qué estuvo esto vigente durante 40 años? Pues porque demostraba la superioridad del hombre blanco. Y ese es el núcleo, demuestra la superioridad del hombre blanco, de una forma de entender el sistema económico, de una forma de entender el sistema político. Eso es lo que explica que eso se enseñará durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué nos demuestra o qué nos muestra Piltdown? Por un lado, que sirvió para legitimar el colonialismo, sirvió para legitimar el supremacismo blanco, retrasó nuestra concepción de la evolución, porque ya en 1924 se demostró que aparecieron fósiles en Sudáfrica. Encontró el famoso el niño de Tan, y esas ideas se aparcaron, esos fósiles se aparcaron durante mucho tiempo porque no coincidían con lo que uno esperaba ver. Y es interesante también el efecto colateral. ¿Por qué? Porque el efecto colateral lo que demuestra es que legitimó paradójicamente el creacionismo. ¿Por qué? Porque deslegitimó la actividad científica. Al deslegitimar la actividad científica le dio al creacionismo y se apropiaron de esa idea. Y en ciencia llevó también a identificar la actividad científica pura con el capitalismo neoliberal, es decir, mezclando pues, una actividad investigadora con ideología política. El segundo caso que quería mostraros es el caso Lysenko. Nos trasladamos ya pues, a la Unión Soviética. Lysenko fue el presidente de la Academia de Ciencias Agrícolas de la Unión Soviética entre 1927 y el 53, cuando muere Stalin, y estuvo unos años más hasta que se demostró su fraude. ¿Qué le pasó a Lysenko? Pues Lysenko se apropió de una forma errónea del lamarquismo, que ahora vamos a comentar, y la cargó contra los genetistas. De forma que pues, identificó a los genetistas, que yo tenía abajo a la derecha, con los burgueses capitalistas. Dice, los genetistas son todos burgueses capitalistas, imperialistas y colonialistas. Con lo cual, cargó contra ellos, no solamente cargó, sino que participó en purgas estalinistas contra los genetistas, y eso provocó un retraso en la ciencia soviética de medio siglo, además de experimentos fallidos en la agricultura que generaron hambrunas. A ver, ¿qué le ocurrió a este hombre? Pues este hombre lo que hizo fue... claro, esto es largo de explicar y no tenemos tiempo, pero lo que escogió fueron ideas de Lamarck. Hay una dicotomía entre el lamarquismo y el darwinismo, las ideas de Lamarck y las ideas de Michurin, que adoptó las ideas de Lamarck a la agricultura soviética. Básicamente es la teoría de los caracteres adquiridos. Sin entrar en muchas definiciones, es la idea de que si yo hago pesas y me crecen los músculos, pues esa característica se va a trasladar a la generación siguiente. Pues ese tipo de ideas, dicho de una forma burda, claro, se trasladaron, por ejemplo, a las semillas.
¿Qué había detrás? Lo que había detrás es la idea de la tabula rasa, la idea de que el hombre nace con la mente en blanco. Entonces, si nace con la mente en blanco, tú puedes moldearlo y lo puedes moldear la dirección que tú quieras. Entonces, lo que tenía en la cabeza era, si conseguimos que una primera generación de niños se le eduque en los principios del comunismo, la siguiente generación ya no tendrá mentalidad burguesa. Se habrá acabado la propiedad privada, la mentalidad burguesa, el capitalismo, todo lo demás. Entonces, la idea del hombre nuevo. ¿Vale? El ser humano es completamente maleable y el hombre nuevo pues será eso. Y una idea también un tanto peculiar es que Lamarck forjó su idea en el contexto de la Revolución Francesa, con lo cual se llevaba la idea de que Lamarck era un revolucionario y que por lo tanto los genetistas eran todos reaccionarios. ¿Qué nos demuestra el caso de Lysenko? Bueno, pues por un lado sirvió para legitimar el estalinismo. Stalin vio en él a alguien que llevara pues sus ideas, las ideas del estalinismo, las ideas del comunismo a la actividad científica, y llevó al concepto de que la ciencia es ciencia burguesa. Por ejemplo, apareció ahí pues, el concepto de ciencia burguesa, ciencia marxista, la ciencia nazi, por ejemplo, la ciencia alemana nazi, esa idea de que la ciencia es ideológica, la ciencia no es pura, sino que la ciencia tiene una adjetivación. Paradójicamente, el lamarquismo también lo intentaron hacer aquí en España con el franquismo, con Vallejo Nájera. Vallejo Nájera fue un militar, psiquiatra, que intentó llevar los principios del lamarquismo exactamente igual, pero al terreno de la psiquiatría. Era reeducar al hombre rojo para que las siguientes generaciones pues, fuesen conformes a la ideología nacional católica. ¿Efecto colateral que provoca esto? El efecto colateral es que ha llevado a que se subestimen con el tiempo los factores culturales en la moldeabilidad del ser humano. ¿Vale? Se ha subestimado eso durante mucho tiempo. Paradójicamente le ha dado también alas al determinismo genético, porque al subestimar el entorno, el contexto, le ha dado alas a hacer otro tipo de relaciones que vamos a examinar después. Y por lo tanto, paradójicamente, le dio alas al neoliberalismo, como vamos a comentar en el cuarto caso. El tercer caso que quería comentar es el tema del creacionismo, ¿vale? Que nos trasladamos ahora a Estados Unidos, y pues, por ejemplo este sería el Tea Party, es el ala neoliberal, neoconservadora del Partido Republicano. Entonces los creacionistas en Estados Unidos tienen un verdadero campo de batalla con el tema de la educación, de mostrarle a los alumnos que la teoría evolucionista está equivocada y va con el pack completo, claro, porque si está equivocada la teoría evolucionista, está equivocada pues todo lo que tenga que ver con el Estado social, todo lo que tenga que ver con otro tipo de libertad de creación, etcétera, etcétera. De hecho, dicen que la Wikipedia es demasiado liberal para sus alumnos, entonces han creado una enciclopedia solo para sus propios alumnos, que es la Conservapedia, no sé si alguna vez la habéis visto, pero es muy curiosa de ver, y los artículos que tiene, la enciclopedia con la palabra verdadera, sería más o menos la traducción, y tienen debates de este tipo, ¿no? Dice, debería enseñarse el creacionismo en pie de igualdad con el evolucionismo en las escuelas públicas. ¿Vale? Entonces el pack va completo, claro, esta gente son los mismos que defienden el tema de las armas, en la Asociación Nacional del Rifle, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estos son, por ejemplo, de un artículo de Branch Scott, cómo se han intentado en Estados Unidos, en la época de Bush, se intentó colocar el creacionismo en paridad con el evolucionismo, con el darwinismo, en las escuelas. Así que el profesor, amparándose en la libertad de cátedra, podía elegir entre una u otra. Entonces vemos como en Alabama, Florida, Michigan, proyectos de ley que intentan que el profesor tenga libertad de cátedra para elegir qué enseña. Si enseña el creacionismo, si enseña el darwinismo. Eso en política o en filosofía puede ser anecdótico, pero por ejemplo en medicina o en biología es completamente dramático. Lo tenemos también en el terreno musulmán. Por ejemplo, en el Islam, pues, un libro financiado que se ha distribuido por toda Europa es el Atlas de la Creación, de este seudónimo, allá es un seudónimo, ¿vale? Y habla de eso, de cómo el hecho de que no haya fósiles intermedios, cómo la complejidad del ojo, demuestra que hay un Dios creador, y por lo tanto todo el darwinismo está equivocado. Este libro es del 2006 y el fruto pues lo ha tenido unos 10 años más tarde, que es este. Ahora en Turquía hay un retroceso claro del Estado laico, del laicismo, lo cual conlleva el retroceso de la ciencia, todo conjunto. Con lo cual ya en las escuelas no se puede enseñar el evolucionismo y digamos que vemos como hay una conexión entre el plano político y el plano científico-ideológico, porque van a la par. Y curiosamente, por ejemplo, incluso en revistas científicas se publican artículos, a veces se cuelan, como este artículo sobre evolución trata de demostrar cómo la mano es una creación, es tan perfecta, ¿no? A la hora de coger, de asir, que tiene que estar protegida por el diseño inteligente, tiene que ser una mano diseñada por un dios, porque sería imposible. Entonces consiguieron colocar el artículo en la revista, cuando la revista se dio cuenta ya era tarde y tuvieron que pedir disculpas. Está la retractación de la propia revista pidiendo de lectura perdón a sus lectores por haber colocado ese artículo. ¿Vale? Pero no solamente eso, sino nos trasladamos a la época actual, y por ejemplo es Collins, que es un prestigioso científico,
que además ha sido el equivalente a nuestro ministro de Sanidad, pero en Estados Unidos lo ha sido con Obama, lo ha sido con Bush y lo es ahora mismo con Trump. Es un prestigioso científico que además de hacer ciencia hace teología, entonces tiene una página web, biólogo muy bien financiada, en el que trata de conciliar la Biblia con la actividad científica. En sus vídeos dice cómo pues Dios, los ingredientes para la vida. En el fondo es otra forma de creacionismo, lo que pasa es que es un creacionismo más débil, no es tan burdo como el de los neocon, pero es otra forma también de creacionismo que tiene sus consecuencias. Entonces, este tipo de libros, como la Dios, la evidencia científica de la fe, al final es tratar de conciliar, pues eso, planos completamente diferenciados. Además, este fue el Premio Príncipe de Asturias, por lo cual de alguna forma legitima, lo que legitima principalmente o deslegitima el laicismo, la separación entre la religión y el Estado, lo cual repercute a su vez en la actividad científica. ¿Qué conclusiones del creacionismo? Pues por un lado ha servido para legitimar a los neoconservadores en Estados Unidos, aquí está el Tea Party, la Asociación Nacional de Rifles, pero provoca también un efecto colateral. Y el efecto colateral es formas de creacionismo que son más tácitas, no tan expresas, pero al final defienden lo mismo que los otros, solamente de forma menos burda, y que su implicación ideológica es de legitimar el laicismo, la separación entre la religión y la sociedad civil. Y el cuarto y último, usted me dice cómo vamos de tiempo. El cuarto y último, de forma muy breve, es actual, es el tema del reduccionismo genético, que es básicamente cómo los avances en Big Data, en bioinformática, están sirviendo para formar correlaciones que legitiman de alguna forma otra vez el neoliberalismo capitalista. Entonces este es uno de los últimos artículos que hay, en el que estos dos autores pues demuestran cómo hace correlaciones entre progreso científico, o sea, progreso económico y mutaciones genéticas. Entonces vienen a decir cómo que si tienes muchas mutaciones genéticas, mucha variabilidad genética, entonces vas a tener un retroceso económico medio. Si tienes poca variabilidad, como ocurre por ejemplo en África, porque la cuna nuestra es allí, por lo tanto hay menos, entonces vas a tener un atraso económico. Y casualmente el grado de mutaciones justo para el progreso económico coincide con Estados Unidos de Norteamérica. Con lo cual, ¿vale?, vuelve a hacer lo mismo que habían hecho en 1912, solamente que 100 años más tarde y con mejores instrumentos. ¿Vale? Este libro, por ejemplo, es de 1913, de Wade, que también es muy interesante, y viene a decir, va en la misma línea, plantea la hipótesis de cómo el frío ha hecho que se hayan producido determinadas mutaciones, no sabemos qué genes, que haya hecho que los anglosajones hayan mutado hacia la democracia parlamentaria, hacia el capitalismo y la revolución industrial. Lo dicen así y se queda tan tranquilo. Entonces es una continuación, si os fijáis, de estos libros de 1912, de 1915, solamente que ya en el siglo XXI. Me encanta esto de Tyler porque son muy buenas estas gráficas. Dice, el problema es el tema de las correlaciones, que lo decía además Gould. Dice, el hecho de que dos factores estén correlacionados, el hecho de que dos hechos estén relacionados temporalmente, uno antes que el otro, no implica que estén relacionados causalmente. Y por ejemplo, Tyler tiene gráficas de este estilo, ¿no?, que demuestra cómo hay correlaciones espurias. Dice, aquí demuestro cómo hay una relación entre las parejas que toman margarina al desayunar y las parejas que se divorcian, ¿vale? Entonces demuestra cómo hechos que están correlacionados no implica que sean causalmente relacionados. Entonces, a pesar de este tipo de gráficas, ridiculiza todo este tipo de estudios, pues se siguen haciendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué lleva el reduccionismo genético? Pues lleva a legitimar otra vez el colonialismo, el neoliberalismo económico, y el efecto colateral, que además es muy peligroso en nuestra época actual, es que en el campo de las Big Data, de la inteligencia artificial, de la bioinformática, etcétera, se pueden establecer este tipo de correlaciones para legitimar lo que tú quieras, desde el divorcio de la margarina hasta cualquier tipo de reduccionismo genético. Conclusiones, fijaos, de una forma muy breve, dice, ¿qué le pasó al lamarquismo? Pues el lamarquismo, aunque la mar no lo supiera el pobre, pero acabó legitimando con el tiempo una determinada forma de interpretar el marxismo y una forma de interpretar también el nacionalcatolicismo. ¿Por qué? Porque buscaban el hombre nuevo, buscaban crear un hombre nuevo que estuviera despojado bien de la mentalidad burguesa, bien de la mortalidad republicana y roja. La evolución, ¿qué le pasa a la evolución? Pues la evolución se le busca el sentido. Entonces, la búsqueda del sentido a la evolución, es decir, rechazar el azar, sino buscarle un sentido, ese sentido puede ser o bien ser religioso, que es lo que le pasa al creacionismo, o bien en una forma colonialista de pensar que la evolución necesariamente nos conduce a todos hacia el capitalismo, que es la forma más avanzada de evolución. Y la genética, paradójicamente, pues lo que está legitimando es el neoliberalismo, a pesar de los genetistas. ¿Por qué? Porque se hace una interpretación económica de lo que es la genética. Entonces, digamos que este tipo de
de errores, de fraudes históricos se han estado enseñando en las universidades y se siguen enseñando actualmente, y eso pues lo que justificaría nuestra primera recomendación sobre los límites de la libertad de cátedra, tanto en el aspecto positivo, un derecho del profesor, como en el sentido de la precaución, porque también sirve para legitimar lo contrario. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias. Creo que después del análisis del concepto de integridad y de este estado de la cuestión de qué cosas pasan, realmente quizás es una buena forma de poder avanzar en la mesa redonda y después en el debate. Bien, la profesora Begoña Román, le vamos a pedir concretamente todo lo que está moviendo el documento e incluso las primeras sesiones que tuvimos de debate sobre él. Había una pregunta fundamental que era, bueno, la universidad ante quién debe responder, es decir, por qué debe ser de responsabilidad social, ante quién. En fin, sobre esto nos gustaría que nos plantearas tu posición. Bien, muy buenos días y gracias por la invitación aquí, pero también para participar en ese grupo que fue realmente inspirador para seguir pensando en la tarea de uno como profesor universitario, pero también en hacia dónde va la universidad, ¿no? Voy a intentar ceñirme a esa cuestión de ante quién debe responder la universidad, y para ello me gustaría abordar 3 puntos. La primera es en el concepto de responsabilidad, porque a pesar de que llame la atención, desde el punto de vista histórico es un concepto relativamente nuevo. Es Max Weber quien empieza a hablar de, bueno, vamos a distinguir entre éticas de la convicción y éticas de la responsabilidad a finales del siglo XIX. Y vale la pena hacer una pequeña reflexión sobre ese concepto de responsabilidad, porque además estamos en una facultad de Derecho y evidentemente la responsabilidad cada vez más casi la ha monopolizado el concepto jurídico, y me parece que es un concepto mucho más amplio que merece detenernos en él. El segundo núcleo de ideas que me gustaría compartir tiene que ver más con el ante quién, ¿no? Y aquí ya hemos hablado, y en el documento insistimos mucho en la entidad relacional. Es una entidad relacional y, por tanto, la responsabilidad tiene que ser el conjunto de relaciones y, por tanto, cuáles son esos, yo me detendré en esos 4 o 5 ante quién debe responder la universidad. Y acabaré en un tercer apartado para seguir pensando en precisamente los tiempos que nos toca vivir ahora en la universidad, en el que tenemos que relacionarnos bien con nuestra tradición para que se nos reconozca todavía como universidad y, por tanto, con tantos siglos de historia, en el caso como la Universidad de Barcelona, pero también estar a la altura de los tiempos y, por tanto, saber aprender de los errores, de los fraudes, poniendo medidas preventivas para no caer en ellos, pero al mismo tiempo asumir riesgos porque somos una institución humana y, por tanto, vamos a caer en riesgos, pero al menos tener conciencia de gestionarlos mejor. Bien, voy con la primera idea. Decía que hasta prácticamente finales del siglo XIX, principios del XX, las éticas fundamentalmente habían sido éticas de la convicción. Es decir, se centraban en las buenas voluntades de los agentes que llevaban a cabo acciones. De manera que la pregunta ética de ¿por qué haces eso?, la respuesta, eso significa responsabilidad, el deber de responder, y cuál es la pregunta, ¿por qué haces eso?, ¿no? Y la pregunta era respondida desde yo estoy en coherencia con mis principios, con mis valores, o tengo la conciencia tranquila. Por tanto, la respuesta se cerraba a la propia conciencia individual del agente, del que llevaba a cabo la acción. Es Max Weber, decía, quien precisamente a raíz de su reflexión sobre el político y el científico, y no son profesiones menores, porque saber es poder, y empieza a darse cuenta que tiene que responder de otra pregunta, porque la ética de la convicción se quedaba en perdonadme la vulgaridad, yo me lo guiso, yo me lo como. Es decir, cuando me hace alguien la pregunta ¿por qué haces eso?, es porque la acción está en coherencia con mis principios o tengo la conciencia tranquila, desconsiderando y mucho la otra parte fundamental de las acciones, que es las consecuencias para otro que es un paciente, no en el sentido clínico de la palabra, sino que es el que sufre o el que goza, si las consecuencias son buenas o las consecuencias son malas, de esas acciones, ¿no? Bueno, pues resulta que en la ética de la responsabilidad no se menoscaban en absoluto las convicciones. En absoluto. Aquí estamos hablando de integridad, que tiene que ver con una serie de obligaciones, con una serie de valores que queremos que haya un consenso para que la pregunta continúe teniendo referencia a convicciones y, por tanto, a algunos valores de los que partimos todos. Pero tiene que atender fundamentalmente al otro que
paga, carga o goza, si las consecuencias son buenas, fijaos bien, porque la responsabilidad casi siempre se ha quedado con la parte negativa. Muy pocas veces es quien responde de esto ya es algo malo, pero bueno, yo soy el responsable de este libro y el libro puede estar bien, pero ha quedado cada vez más lo negativo. Y eso tiene que ver precisamente también porque cada vez el concepto de responsabilidad se ha ido adquiriendo más connotaciones jurídicas. Sin embargo, el concepto de responsabilidad, que atiende fundamentalmente a la vulnerabilidad, al deber de cuidar, sobre todo del otro, que es el que no toma la decisión, por tanto no necesariamente asume el riesgo y es consciente de los riesgos y de los valores desde los que los toma, pero está afectado por las consecuencias de las acciones fundamentalmente que otros llevan a cabo. Decía que Max Weber precisamente parte de la reflexión sobre el político y el científico, porque no únicamente porque saber es poder, sino porque las decisiones que toman políticos y científicos redundan en otras personas que no han tomado la decisión y no siempre están al caso o están totalmente conscientes y conociendo todas las consecuencias que otros están tomando decisiones y a los que otros les exponen. Bien, por tanto, la palabra responsabilidad en ética también llega tarde, además todavía más tarde, porque los teóricos que empiezan a desarrollar especialmente, a mi parecer, muy bien la reflexión sobre la responsabilidad, empiezan a escribir en alemán. Y eso hace que la traducción llegue más tarde, tanto es el caso, por ejemplo, de Hans Jonas, escribe en el 79, en el 1979, su libro, se tarda mucho en traducir al castellano en el 95, y el otro día, por ejemplo, me llamaba la atención leyendo un muy buen libro de Luc Ferry sobre transhumanismo, del 16, y llama la atención que no nombre para nada, que nombre a Sandel, que nombre a Fukuyama, y que, y a Habermas, pero no nombre a Hans Jonas, ¿no? Y son cuestiones de traducciones. Son cuestiones de culturas idiomáticas y son cuestiones también, evidentemente, de monopolio de las universidades estadounidenses, en la cual todos bebemos de sus fuentes, y eso es una pérdida en la cultura también universitaria y en el pluralismo de fuentes de información. Y en ese sentido, en el documento también aludimos a eso, ¿no? Al peligro de monopolización de unas universidades por parte de otras. Pongo ejemplos muy recientes, porque precisamente estaba muy pendiente yo de estos temas, de cómo es posible que no nos cite a Jonas, un señor como Ferry, que seguro que lo conoce, ¿no? Y que en su libro, bueno, es que brilla la ausencia, ¿no? Bueno, pues es Jonas, entre otros, Appel, también alemán, allá por los 80, que empiezan a asumir el concepto de responsabilidad, pero estrictamente desde la visión ética, pero ayudando a pensar con los científicos. Y precisamente la bioética es esta, ¿no? Este discurso interdisciplinar. Y allí nos recordaba Jonas en concreto, que la responsabilidad es fundamentalmente un deber de cuidar. Y que la pregunta no se la hace el agente, yo, de quién debo responder, sino que la pregunta, el que me interpela, es el otro, que es por tanto el vulnerable, el que tiene todas las de cargar o beneficiarse, pero sin su concepto de bien. De manera que se pone en centro la vulnerabilidad y se pone en centro el deber de cuidar, y no la autonomía y la agencia y el poder. Y por lo tanto se pone el centro en el no poder. Bueno, por tanto, la pregunta por la responsabilidad es ¿ante quién debe responder la universidad? Pues la palabra responsabilidad quiere decir hacerse cargo, asumir el encargo y, como decía el padre Yacuría, cargar con la realidad. Este encargo y hacerse cargo, evidentemente, en una institución que tiene muchos siglos de historia. Estamos en la Universidad de Barcelona y tenemos más de 500, ¿no? Con lo cual, aquí nuestra sociedad no puede desconsiderar que la nuestra, la del 21, es una sociedad acelerada, y la paciencia es la madre de la ciencia, y la nuestra no tiene paciencia, entre otras cosas porque son los impactos que las nuevas tecnologías, los golpes de tweet y rápido, que si no te quedas el último y tonto, el último. En esta sociedad competitiva acelerada hay que reflexionar hasta qué punto la universidad podrá cumplir bien su encargo si la paciencia es la madre de la ciencia y no nos dejan ser pacientes. Entonces, claro, yo que vengo de filosofía, como nosotros no leemos un libro que no tenga unos cuantos siglos de clásicos y por tanto volvemos a Platón y volvemos a Aristóteles, bueno, pues tenemos un poco más paciencia para cuando decimos, bueno, es que nosotros, si no tiene 25 siglos de historia un libro, no le damos mucha importancia, no estamos a las últimas y no pasa nada, seguimos leyendo Platón desde hace mucho tiempo y seguiremos leyéndolo, ¿no? Pero es verdad que se nos presiona mucho, no únicamente lo del publish or perish, no únicamente publicar o morir, sino que se nos presiona mucho a pronunciarnos ya, y a veces, sobre todo los que venimos de filosofía, decimos, bueno, es que yo me lo tengo que pensar, ¿no?
me lo tengo que pensar, y me lo tengo que pensar en entornos de una cierta lentitud. Y eso también está bien decir una facultad de Derecho, porque a veces pedirle tanta prisa y meterle tanta prisa va en contra de procedimientos garantistas y va en contra de que el pensamiento, como lo bueno, requiere de densidad y requiere, por tanto, de profundidad y de una cierta lentitud, Bueno, imaginaos eso en sociedades complejas, no únicamente aceleradas, sino complejas, en donde hemos descubierto no ya la interdisciplinariedad, ahora se habla incluso de la contradisciplinariedad, ¿no? De hay que matar las disciplinas. Bueno, dame tiempo a que encierre a unos y vaya dando nacimiento a otros. Y nos toca hacerlo todo muy rápido, y como universidad eso lo tendríamos también que saber gestionar. De aceptar el encargo, pero cargar con una realidad que nos exige unos entornos que son acelerados y complejos, y continuamos teniendo que abanderar el compromiso ético con el pensamiento crítico. Tenemos que continuar abanderando el compromiso ético con el pensamiento crítico. Por supuesto, no tenemos el monopolio del pensamiento crítico, eso también se debe decir, ¿no? Porque a veces es como una falta de deferencia y de conciencia a las otras personas que también piensan, aunque no estén en la universidad, ¿no? A veces, precisamente porque no están en la universidad, tienen un tiempo que los que tenemos que ser gestores y financieros y investigadores y profesores, a veces no estamos siempre en suficiente tiempo, ¿no? Ven, esto son lo que la idea de responsabilidad, este deber de cuidar, de hacerse cargo, de asumir el encargo de ser pensamiento crítico en una sociedad muy acelerada y compleja, y con el compromiso ético de ser honestos, independientes e imparciales que decíamos al principio. Vamos a la pregunta ahora, esto sobre el concepto de responsabilidad, vamos ahora a la pregunta de los grupos de interés, los que stakeholders, ¿no? Los que se la juegan, los que tienen alguna apuesta, los que son afectados y los que afectan a la universidad. Bien, nosotros en esta entidad relacional ante quien debe responder, ellos son los que nos hacen las preguntas de por qué hacéis lo que hacéis. Nosotros hemos clasificado más o menos a 5 agentes ante los cuales debemos responder, que también son pacientes, es decir, que nos gozan y nos sufren. Fundamentalmente hemos establecido 5, los enuncio y luego me detengo un poquito en cada uno de ellos. La sociedad en general, eso es lo que viene a llamarse responsabilidad social. Los que nos hemos dedicado un tiempo a estudiar esos conceptos de responsabilidad social de las organizaciones, por ejemplo, nos molestaba el concepto social, porque parecía que era distinto del económico y del ecológico, como si lo económico y lo ecológico no fueran sociales. Entonces, el concepto social es mucho más amplio. Para nosotros, responder ante la sociedad es ante toda persona que está en el planeta. Esa sociedad, cuando somos universidades públicas, evidentemente, en primer lugar, son quienes nos subvencionan. Y en ese sentido, efectivamente, en el documento insistimos en bienvenidas sean, y eso haciéndolo compatible con la libertad de cátedra, bienvenidos sean todas estas formas de evaluar la actividad investigadora, la actividad docente, y por tanto mejorar la publicidad y la transparencia de que es un mérito porque quién lo dice y cómo se evalúa en el ámbito universitario. Por tanto, todo el tema de las acreditaciones, etcétera, etcétera. Y además, hacer más transparente y más público cómo se evalúan, y siempre eso tiene que ver con valores, cómo se evalúan los cumplimientos de los encargos. Por tanto, ante la sociedad tenemos que decir lo que estamos haciendo, y esto va más allá de los rankings de quienes publican más y demás, ¿no? Pero efectivamente es la sociedad, y en la institución pública de la universidad pues tenemos que responder ante la administración de cómo gestionamos no únicamente el dinero, sino también las energías y las cargas docentes. Me encanta, Amelia, olvidémonos de las cargas porque suena muy feo, muy violento. En el caso de universidades privadas, efectivamente, de sus mecenas y evidentemente ante sus, entre comillas, accionistas, familias, estudiantes que les pagan más directamente. Cuando respondemos a la sociedad, el encargo es formar a personas íntegramente. Y por lo tanto la universidad vuelve a reflexionar, y esto aquí tenemos a Miguel y a Francisco. La universidad no puede considerar que ya cuando el alumno nos viene, si es que continuamos pensando el alumno 18, 22 años, que cada vez esto es menos frecuente, continuamos aprendiendo a lo largo de toda la vida, y por lo tanto tenemos estudiantes
de todas las edades. Pero no podemos pensar que el alumno ya nos viene formado desde el punto de vista humano y simplemente tenemos que ver habilidades técnicas. Una especie de contrato técnico. Usted más o menos viene, usted más o menos paga, usted más o menos participa y yo le lleno cual recipiente de contenidos, habilidades técnicas. Porque la parte humanística, la parte de formar íntegramente el carácter, eso ya se sigue de suyo. Como mucho, ética y legislación. Para como ingeniero, como profesor, sepa entender las deontologías de su colegio. Creo que sigue siendo importante precisamente porque el pensamiento crítico no puede estar separado del compromiso ético. La pregunta y permítanme que me pase al catalán porque me rima, luego la traduzco al castellano y verán que pierde. Al servei de què posem el nostre cervell? Al servicio de qué ponemos nuestro cerebro. Entonces, uno no puede olvidar nunca la pregunta aristotélica del telos. En el documento hacemos la referencia al ethos y al telos. El carácter, ethos, la ética, tiene mucho que ver también con el telos. Pero además, siguiendo con Aristóteles, ethos, telos y pathos. La finalidad, el carácter y la pasión. Y como yo sigo viniendo de filosofía, pues la filo tiene que ver con eso, con el deseo, con la estimación. Y por lo tanto tengo que transmitir al alumno no únicamente contenidos, no únicamente tengo que transmitir al alumno capacidad analítica y crítica, tengo que también contagiarle al alumno y a todos aquellos que confían en nosotros, la sociedad también, que nos apasionamos por aquello que hacemos. Y por tanto no entramos únicamente en un contrato de tipo de tal hora a tal hora. La mayoría le dedicamos mucho tiempo, pero no porque nos obliguen contractualmente, sino porque hay una pasión en el saber. Y esto, si no existe, no se puede contagiar y por tanto se pierde algo por el camino. Bien, esto por lo que hace a la sociedad, hay que devolverle esa confianza que deposita en nosotros, y la palabra aquí clave es confianza, la confianza que deposita en nosotros, y por eso nos da dinero y nos da tiempo, para que nos continuemos apasionando en lo que llamamos progreso, que no es únicamente innovatitis, los que venís de medicina es una inflamación de la innovación, sino que nos pagan para que nos apasionemos por saber más. Y el saber, la verdad, lo es, perdonadme la referencia a la Biblia, si nos hace libres. Es decir, si nos libera de sumisiones, de ignorancias o de ideologías tergiversadoras de realidad. Y por tanto, nuestros valores fundacionales son verdades y libertades. Así, en plural, para que no me caiga solamente en singular monolítico con el sesgo de dogmatismo que pudieran generar en singular. La verdad o la libertad, ¿no? De quién. Vamos a la segunda, al segundo, voy rápido que se puede mantener. Organizaciones y empresas, colegios profesionales que confían en que si nosotros damos títulos, en el documento insistimos mucho, evidentemente que damos títulos, que confían, dan credibilidad en que los que tienen ese título saben hacer determinadas cosas. Por lo tanto, esperan de nosotros que los que les otorgamos ese título, evidentemente, tengan un conocimiento actualizado, sean rigurosos y tengan capacidades. Sí, es verdad. Pero también esperan de nosotros que las personas que les demos tengan una cierta integridad profesional y, por tanto, tengan un cierto compromiso ético en, pues eso, no ser chapuzas y no ser groseros en la manera como presentan sus informes, etc. Por tanto, las empresas y los colegios confían en que las profesionales que les enviamos no únicamente están técnicamente bien formados, sino que son personas de una pieza, esta integridad. Evidentemente, la tercera implicados son los estudiantes. A veces cuando llevas mucho tiempo en la universidad te dicen, ¡ay, es que tengo clase! ¿No? Como si fuera el calvario, ¿no? Como si te dijera, incluso el alumno cuando llama al despacho empieza diciendo, perdone que la moleste. A mí siempre me llama la atención por qué dan por supuesto que los molestan. Sí, bueno, no, es que tengo hora de visita y además menos mal que viene alguien, porque últimamente no viene nadie. Y a las tutorías tampoco, ¿no? Entonces, aquí es fundamental, estamos al servicio de los estudiantes. Si no hay estudiantes, no hay universidad. Esto es fundamental recordar. Y por lo tanto, evidentemente que no es clientelar, no es una relación clientelar, es una relación asimétrica en un primer momento, con el tiempo dejará de serlo si lo hacemos bien. Y es una alegría dirigir tesis doctorales y en la tesis doctoral quienes nos dirigimos sabemos que al final aprendes tú más que ellos, que tú acabas haciendo un poquito de árbitro, esto entra, esto no entra, pero quienes juegan realmente bien son los doctorandos que nos acompañan, ¿no? Bueno, pues los estudiantes esperan de nosotros, evidentemente, y debemos responder de ese encargo,
que les enseñemos a pensar críticamente y actuar en coherencia. Y pensar críticamente no es pensar criticonamente. Pensar críticamente siempre con un criterio y, por tanto, hemos de ir más allá de un alumno observador, de meramente un invitado, son palabras que usamos en el documento, más allá de un recipiente a llenar de contenidos y de materias. Recordando de nuevo a Aristóteles, vienen a formarse. Es formación superior, es decir, de high quality. Y eso significa que le damos forma esencial, en el sentido aristotélico de la palabra. Es decir, allá dotamos una identidad, dotamos de una cierta identidad. Y ahí el estudiante, por tanto, tiene que no únicamente pasar por la universidad, muchísimo menos no debe pasar de ella, ni pasar simplemente por, sino tiene que también disfrutar de esa vida en comunidad, participar en esa vida en comunidad que es algo en común, que es una comunidad de alumnos, profesores, de otros investigadores y de otras personas que pasan por ella como son otros funcionarios, ¿no? Cuarto y quinto, la integridad del profesor y, por tanto, ante quién debe responder la universidad, evidentemente es ante la comunidad dialógica que es la propia universidad, los colegas, intrafacultad, interdepartamental, pero también dentro de otras universidades, la comunidad dialógica con los profesores, con los otros colegas, con los investigadores, con los administrativos, con todas las personas que forman parte de la universidad y, por supuesto, también este es el quinto, y aquí es donde voy a acabar, con la propia institución. Nosotros pasaremos unos años, esperemos que largos, nos jubilamos todavía con 70 y luego a muchos nos gusta eso de ser eméritos, porque lo de emérito dice que tiene mérito. Vamos a estar mucho tiempo en la universidad, pero ella va a continuar, larga vida la universidad. Nosotros nos marcharemos y deberíamos haberla alimentado bien con eso que llamáramos, allá en el documento un poco rápido, lealtad institucional. Y aquí hago referencia a Kant. En aquel precioso artículo de 1784 de sobre qué es ilustración, Kant hace una interesantísima reflexión sobre el uso privado y el uso público de la razón. Los profesores universitarios nos podemos quejar mucho de la universidad. Los que la amamos decimos que es un privilegio trabajar en ella y por ella. Tenemos que trabajar en la universidad, estar encantados de ella y, por tanto, hablar muy bien de ella en público. En privado también tenemos que aceptar órdenes que no nos gustan mucho, como pues tener que hacer equipos docentes y tener que, bueno, que explicamos que autores, pues a mí me gusta explicar por libertad de cátedra, pero eso ya lo explica también el otro y no puede ser que tú expliques 2 veces este autor y aquí se vayan de esta facultad sin saber nada, por lo tanto alguien tiene que explicar ese autor. Es que a mí no me gusta, a mí tampoco, entonces no explica a nadie, como no nos gusta, límites de libertad de cátedra, pero la institución me obliga a aceptar privadamente en algunas cosas que no nos gustan tanto, pero por lealtad a la institución y al encargo hay que aceptar. Pero también implica criticar a la institución, dentro de la institución, porque sin ella no mejora. Pero criticar la institución, otra vez, no criticonamente, sino para que mejore. Y ese es el uso público y el uso privado. Decía Kant, pensad todo lo que queráis, pero obedeced. Porque la universidad tiene que continuar. Ahora, pensad críticamente para ver los déficits que la universidad tiene. No podemos privar a la universidad del pensamiento crítico dentro, porque entonces no estará a la altura de los tiempos. Y termino ya. En los tiempos que nos ha tocado vivir, convulsos más en nuestro país, habrá que pensar conceptos clave como participación y representatividad. Yo represento a una universidad, cuando digo profesora universitaria yo tengo que participar en las decisiones, no únicamente ir al aula e irme y al final cobrar. El concepto de participación y representatividad no se lo puedo exigir al estudiante si yo no practico con eso que llamábamos ejemplaridad pública. Pero si el concepto de participación y representatividad son fundamentales, habrá que generar esos espacios de calma, que espero que estos sean unos de ellos, en el que pensemos hasta qué punto yo estoy participando en esto que llamamos universidad, soy consciente de la integridad, lo exigente que es más allá de cumplir un contrato y a quién represento. Y eso nos obliga a pensar un triángulo, que no espero que no sea de las Bermudas, sino de desorientación y de pérdida, sino que nos permita seguir pensando y orientándonos en la misión de la universidad y ante quién debe responder. La universidad tiene que continuar siendo estable, porque solamente se puede estudiar en una cierta estabilidad. Necesitamos esa tensión entre una cierta estabilidad y no estar de espaldas a las convulsiones sociales en las que estamos, pero una cierta estabilidad, porque necesitamos seguir pensando. Necesita continuar creando capacidades. Y eso no va a ser posible en una entidad que es
fundamentalmente relacional, si no seamos capaces de generar vínculos de confianza. Muchísimas gracias. Bien, Francisco Esteban, si tal como habíamos pactado abordas el tema del etos de la educación universitaria después de las reflexiones de Begoña, ¿cómo lo encuentras? Bueno, pues muchas gracias, Miquel. Compañeros de la mesa, es un gusto para mí, de verdad, estar hoy aquí con vosotros y vosotras compartiendo estas ideas. Y me uno a una cosa que ha dicho Begoña al principio, que la tenía apuntada, que es que aquí pues, se presenta un producto, pero pues, bueno, ha habido un proceso muy interesante, muy vivo y maravilloso, ¿no? Ha habido auténtica discusión universitaria, que es lo que decía ahora Begoña. Bueno, cuando Miquel distribuyó la mesa, perfectamente, todo se ha dicho, pues nos distribuyó los diferentes temas y me tocó pues el ethos de la educación universitaria. Entonces, en relación con el documento, con todo lo que aquí se dice, que haré ahora colación, y he escrito pues unas páginas, pocas, ajustándome al tiempo, intentaré para, bueno, pues que me ayudaron a ordenar pues toda esta serie de ideas de todo este proceso que acabo de decir. Entonces, si les parece bien, y si no, pues también se la leeré detenidamente. Me gustaría empezar con una cita que me vino a la cabeza de un libro de George Urdoff del 69 que se titulaba, una maravillosa obra, se titulaba ¿Para qué los profesores? Y decía lo siguiente, este eminente profesor. Dice, me sucede en el umbral de una aula muy concurrida marcar un momento de pausa. Tras la puerta, la ligera agitación de la masa de estudiantes, el ligero zumbido de las conversaciones, todos los ruidos de acomodo. Voy a entrar, va a hacerse el silencio y las miradas convergerán en mí. Naturalmente no es nada, no es un acontecimiento. Un profesor va a iniciar su clase. Esto sucede 100 veces al día en el mismo edificio. Esta reflexión, sin embargo, no llega a disipar una inquietud que puede rozar la angustia. ¿Qué vengo a hacer aquí? Y todos y cada uno de ellos, ¿qué vienen a hacer a su vez? ¿Qué espero de ellos? ¿Qué esperan ellos de mí? Me parece una cita maravillosa, ¿no? Y que deberíamos poner en práctica pues, cualquier profesor universitario. Ha pasado ya tiempo desde que se iniciara uno de los procesos de reforma universitaria más grandes de la historia europea. Tiempo suficiente para corroborar la desorientación que existe en torno a los fines y el ethos de la educación universitaria. Por supuesto que los profesores y estudiantes de nuestras universidades tienen respuestas a cuál es el propósito de esta educación. El problema radica en que en no pocas ocasiones estas interpretaciones son parciales e incompletas. Quien más, quien menos puede sospechar que la educación universitaria es algo más que obtener un título de alto rango. Dicho logro, importante sin duda, puede querer decir mucho.